Entonces me gustaría en esta conversación poder también eh, eh, seguir siendo profundo y vulnerable, pero ap- apuntar a cosas bien deportivas como quizás creo que puede esperar el que escucha. Y me di cuenta que lo que no estaba generando era confianza, sino exigencia. Y es muy diferente. No Mm. estaba generando autosuperación, sino esa exigencia que les permitía ver la escasez y no la posibilidad de fluir en el partido. Fue un aprendizaje muy importante a corta edad. Muchas veces eh, esa crítica es un abrazo que te da la persona que critica. Hay veces que hay críticas para desprestigiar lo que se hace y otras críticas es para ayudarte a ver un poquito más allá. Una cosa es tener velocidad y otra cosa es tener cambio de ritmo. Y, y para ser delantero era muy importante. Y otra de las cosas que me dijo, vos no tenés instinto asesino, vos tenés instinto colectivo. Fue muy claro, cuando vos te pongas bobo y pierdas confianza, entonces quieras destacarte para el afuera, vos vas a quedar afuera del seleccionado. Cuando vos pases desapercibido para el afuera, pero no para el equipo, vos vas a estar en el seleccionado. Me haces pensar en esta charla y las cosas que aparecen en esta charla no estaban antes, No. aparecen acá y muchas veces me trabo o escucharán los silencios, porque acá no nos ven, acá nos escuchan. Entonces, ¿y qué Sí. pasó? Cachito no sabe qué contestar. No, estoy reflexionando, no es que no sé qué. Y claro, sí, no sé qué contestar en este momento porque estoy buscando adentro algo algo para pasarlo por el cuerpo, por la mente, para que sea auténtico de este momento. En el capítulo 34 del podcast conversamos durante más de 1 hora y media con el gran Cachito Vigil, pero nos quedaron muchísimos aprendizajes que tuvo en su vida y que pudo aplicar en el deporte para compartir. Es por esto que en esta charla buscamos con ese ser profundo y vulnerable cuáles fueron sus aprendizajes que el deporte le dio para poder compartirlos con ustedes. Pero antes de escuchar los aprendizajes de Cachito, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Cachito, antes que nada, gracias por aceptar nuevamente mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma para que de esta manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo, venimos detrás tuyo y amamos el deporte como vos o como yo. Bienvenido nuevamente a este podcast, señor Cachito Vigil. ¿Cómo estás? Bien, Maxi, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Es muy lindo recibir una invitación, eh, pero es fantástico cuando ocurre dos veces. Hay invitaciones que ocurrieron una sola vez y después te preguntas, bueno, ¿qué habrá pasado? Y cuando ocurre en una segunda vez, en cualquier orden, no solo en este caso en una conversación eh, en- o una entrevista, sino también en las relaciones humanas diarias, ¿no? Y también en el deporte. En el deporte, a veces te invitan a un ciclo, después terminó ese ciclo y, y en algunos casos ocurre que hay una nueva invitación después de un tiempo. Y eso es fantástico. eh, es una bendición. Es lindo porque quiere decir que la primera gustó. Y ahora voy a contar una intimidad.
esta segunda conversación, a ver, internamente a mí tengo ese pudor de volver a invitar a alguien que ya estuvo. Digo pudor porque para mí lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y que vos me regales una hora y media de tu tiempo es valiosísimo para mí. Entonces ya me costó pedirlo la primera vez, salir de esa conversación de no molestar y de bueno. Pero esta segunda vez fue un ofrecimiento tuyo. Yo recuerdo que me escribiste al día siguiente de la conversación porque a vos te quedó una conversación ahí como diciendo, no sé si era lo que esperaba la gente que escucha el podcast o entonces te ofreciste gentilmente y yo desde ya te agradezco y eso demuestra el corazón tan grande que tenés de volver a dedicarle más tiempo y no a mí, sino al podcast que son los deportistas que toman tus aprendizajes. Así que desde ahí salió esta conversación y nada, y la otra conversación para vos fue de valor, según me dijiste, pero faltaba algo. ¿Qué fue de valor y qué le faltó a esa conversación? Bueno, lo que fue de valor, que, que fue una conversación donde el ser salió en total espontaneidad, donde se trabajó mucho sobre el ser, en este caso Cachito, y, y no el profesional ya eh, con sus experiencias realizadas para hablar de deporte. Lo que se habló es del que soñaba con el deporte, de las cosas que le pasaron antes de ingresar quizás al mundo conocido. A mí me encantó. Lo que pasa es que me pregunté, bueno, eh, muchas veces este espacio es para recoger experiencias deportivas eh, bien prácticas. Y yo había, y nosotros dos encontramos experiencias muy profundas que después abrieron la posibilidad del profesional en toda su dimensión, porque cuando te pasa todo eso que fuimos contando, tenés licencia para jugar, licencia para buscar, licencia para errar. Y para mí fue muy valioso porque habitualmente no se llega a ese espacio del ser de conversación. También es difícil porque cuando uno desnuda su ser, también hay sorpresa. ¿Y cómo, Cachito, sentías esto? O cómo, Maxi, te pueden decir, te pasaba tal cosa. Y hoy vos podés gestionar de otra manera las emociones, pero en aquel momento, uy, ¿y no te daba vergüenza? No, y hoy, aunque hayamos aprendido a gestionar eh, emociones, tener compás de espera, todas esas emociones están ahí en el territorio y te pueden seguir pasando. La experiencia y las cosas vividas no te libran de todo ese mundo interno que te pasa de todo. Entonces me gustaría en esta conversación poder también eh, eh, seguir siendo profundo y vulnerable, pero apuntar a cosas bien deportivas como quizás creo que puede esperar el que escucha. O quizás no, no sabemos. Ok, entonces escucho, parece una conversación de coaching, Mm. que lo que quisieras en esta conversación es ser profundo y vulnerable, pero ir a la faceta deportiva que quizás esperan algunos deportistas que están escuchando. ¿Está bien? ¿Estoy chequeando bien? ¿Me Perfecto, escuchan? Ok. perfecto. eh, y para no quedarnos con la conversación de que quizás en la conversación anterior no se llevaron los aprendizajes que buscaban, le voy a pedir a la gente que está escuchando que comparta y que escriba abajo en los comentarios donde lo estén escuchando, porque se escucha en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todos los podcasts, que comenten, que pongan le gusta si les gustó la conversación anterior y que después comenten qué se llevaron de esta. ¿Te parece? Y ahí Me salimos de parece nuestra bárbaro. conversación para entrar a ver si realmente les está siendo de utilidad a otros. Eh, Perfecto, Maxi. y me hablaste de que en la conversación anterior comenzamos por ahí, con el cachito antes del deporte, el cachito anterior, y de hecho empezamos ahí y nos quedamos ahí y fue Sí. hermosa, hermosa. Ahora,
La pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros aprendizajes que tuviste? Y vamos a ir a la competencia, no al deporte como juego, porque ya también lo transitamos por ahí, que me hablabas de esto de que te gustaba jugar, que te gustaba, que no es que querías ganar, que te gustaba jugar. Entonces, por ahí hacías trampa para seguir jugando. Pero, ¿cuáles fueron los primeros aprendizajes en competencia que te marcaron? Bueno, a ver, me surge en primer lugar una experiencia con el Club Los Cedros. Yo tenía 19 años y en ese momento estaba entrenando un equipo que estaba en primera B del Metropolitano. Tengamos en cuenta que en las categorías damas del Metropolitano hay hasta la categoría G, o sea, la categoría B es una muy buena categoría. Y, y estábamos peleando el descenso. Yo empecé a entrenar desde muy chico y yo tenía una forma, yo soñaba con que los equipos aprendan y se desarrollen en el juego con pelota, sin pelota, que se animen a pasarse la pelota en defensa, en el mediocampo, en ataque. eh, y trabajábamos mucho en entrenamiento, todo lo que es el pase, la recepción, las distintas variantes, que aunque el contrario te presione, vos te sigas pasando la pelota. Y lo hacíamos cada vez mejor, pero me fui dando cuenta, y el mensaje a las chicas les llegaba y lo hacían totalmente convencidas. Pero un día escuché una conversación de entrenadores que pasaba por ahí antes de encontrarme con ellos y decían, bueno, los equipos de cachito te van a pasar 14, 15, 16 veces la pelota y te van a hacer pasar vergüenza también en algún momento porque te van a llevar por todos lados. Pero tené paciencia, porque a veces en el octavo pase se van a equivocar, a veces en el 12, a veces en el 16. Y, y le vas a terminar ganando, porque se pasan la pelota para todos lados, pero juegan para los costados. Y me acuerdo que me agarró una bronca terrible. No lo hablé con ellos, lo escuché, pero no lo hablé. Pero ojo, ellos lo decían bien, en una conversación estratégica. Sí, sí, sí. Y doblegué la apuesta. Y fui a los entrenamientos y caprichosamente no escuché el mensaje de ellos. Eh, Quise decir, no, no es verdad, no la van a robar. Y, y bueno, la cuestión que después de 2 meses que empezamos a estar comprometidos con el descenso, me di cuenta que le estaba pidiendo al equipo algo que era muy bueno y que a la larga, en 3, 4, 5 años, nos iba a hacer ganar, pero que en el momento que estábamos jugando eran excesiva presión de exigencia en pases. Mm. Cuando el equipo, cuando te presionan, vos tenés que saber ubicarte bien, romper la presión, atreverte, pero ya era caprichosamente, había jugadoras que tenían la condición de con un solo pase hacer una pegada y colgarla al banderín, Mm. o jugadoras que tenían un pase, quizás no tenían tanta efectividad en los pases amagados, pero sí podían tener fuerza para pegar para adelante. Yo Y se vos los no lo estaba veías. privando. Claro, vos Y, no lo veías. y les quitaba la confianza. Y también ese momento, esa categoría que estábamos jugando, no sé si era la más apropiada para hacer eso. Mm. Entonces, hay caminos que te provocan crecimiento en el futuro, Sí. pero hay que saber ver cuál es el presente, Mm. ir hacia el futuro, Sin perder el pero presente. tener el timing. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Después de 2 meses me di cuenta que nuestro equipo tenía que ser un equipo de pase y recepción, pero no tenía que ser un equipo que niegue la posibilidad de que a veces íbamos a hacer un solo pase y íbamos a tirar 4 veces seguidas la mejor jugadora que tenía la pelota, no, la jugadora que mejor le pegaba a la pelota, a hacer un pase y colgarla al banderín. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a equilibrar y a comprender, para mí la salida de fondo era un ataque. Y la realidad que las presiones del equipo contrario
eran más fuertes que las salidas en esa categoría. Mm. Entonces empecé a comprender que las salidas a veces, en algunos casos, podía ser el principio del ataque. Y en otros partidos tenía que ser algo que había que evitar para ir a jugar a campo contrario y ahí pasarse la pelota en más espacio de otra manera. Mm. Entonces, ¿qué aprendí? A no ir por un solo camino, sino hacer crecer los equipos en el pase y la recepción, en todas las variantes colectivas, pero también saber cómo, cuándo, de qué manera, y, y no ser un exigente que te miran las jugadoras que a veces cuando no pasaban la pelota me miraban a mí con culpa, y alguien se sacaba la pelota de encima con culpa. Y me di cuenta que lo que no estaba generando era confianza, sino exigencia. Y es muy diferente. No Mm. estaba generando autosuperación, sino esa exigencia que les permitía ver la escasez y no la posibilidad de fluir en el partido. Fue un aprendizaje muy importante a corta edad. Y fíjate que este aprendizaje, corte, vos tenías 18 años en los cedros, 19, sí. 18, 19 años y entrenabas a chicas desde 20 a 35. Si eran, Sí. tus entrenadas eran más grandes que vos, con todo el desafío que ello implica. Pero escucho que este aprendizaje, el punto que trajiste, que donde empezaste a hurgar y empezaste a verlo, fue una crítica, entre comillas. Y la gente no ve que yo hago con los dedos, pero fue una crítica que escuchaste que te hicieron. Digo, qué importante que es poder escuchar el trasfondo de la crítica, no escuchar simplemente la crítica como algo negativo. Cuán importante es que me marquen mis falencias, mis errores, mi- mis, mis debilidades. Eh, Me trae a una conversación que tuve con Mimi Sosa, con quien tuve el placer durante un año acompañar para escribir su libro, a quien también recomiendo, quien fue capitana de las Panteras en la primera selección de vóley que clasifica en los Juegos Olímpicos. Y ella me dice que un aprendizaje que le trajo de un maestro que tuvo en Rumania, porque le dijeron que ella no sabía sacar, que ella era mala sacando. Y lejos de tirarse a menos y decir, uy, pero ¿cómo me van a decir esto? Y tristeza, dijo, ok, yo voy a demostrar lo que dijiste vos, voy a demostrar que eso no es así, o que si es así lo puedo cambiar, porque en el caso tuyo era así, quedaban muchos pases, porque vos no veías algo distinto, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto de poder tomar la crítica y hacer algo con eso? ¿Y qué se necesita para hacerlo? Bueno, creo que saber tomar la crítica, eh, muchas veces eh, esa crítica es un abrazo que te da la persona que critica. Hay veces que hay críticas para desprestigiar lo que se hace y otras críticas es para ayudarte a ver un poquito más allá. Entonces, también, según la persona que te hace la crítica, es la rapidez con que uno empieza a tomarla, a aprenderla y, y a empezar a buscar las maneras de aprovechar esa crítica eh, con un fin de crecimiento. Hay Y eso, otras críticas que tienen que no tienen la mejor intención. Es en esas críticas uno primero, en lo que me ha pasado, es como que te empezás a defender, en que la sí, empezás a que no tiene oponer, razón. que no Empezar a tiene pelear razón. por tener razón. Claro, claro, hay una lucha, ¿no? Y hay una lucha porque algo no te cierra, porque no ves, eh, no ves nobleza en esa crítica. Y es un proceso más largo eh, y te confrontas con esa crítica hasta que en un momento, y eso es muy saludable, que dejas de ver quién te la dice y tomás el contenido. Cuando podés tomar ese contenido, ahí viene un aprendizaje. Perdiste tiempo, pero también es normal, pero pasa. Hubo una crítica de un compañero de selección cuando yo entrenaba a las Leonas, eh, en los primeros pasos que era selección femenina, fuimos a jugar el Mundial de Utrecht.
y quedamos cuartos. Fue una muy buena ubicación y el equipo se pasaba la pelota increíblemente, ¿sí? Y era un equipo que tenía también muchas individualidades. Y, y se destacó el juego colectivo del equipo. Pero cuando volví, Huguito Rodríguez se llamaba, una persona que quiero mucho, me dice, Cachito, yo no entiendo algo. Mitre tiene un estilo de juego que era muy vertical. Y Ciudad de Buenos Aires, que era donde yo nací, teníamos un juego de ancho, profundidad, todo, de muchos pases. Agarra y me dice, yo no entiendo, el equipo de las Leonas se pasa la pelota de 0 a 60 metros, donde los otros equipos te presionan, no se la puede quitar nadie, se la pasan todo el tiempo. Ahora, en los últimos 30 metros del juego, solo eluden. Y entonces yo me pregunto, en el lugar que es más difícil pasarse la pelota, ustedes se la pasan. En el lugar que tiene menos riesgos, no se la pasan. Y ahí le digo, Vito, háblame más. Y me dijo, no, simplemente te digo esto. Y ahí terminó la conversación. Ese fue un clic importantísimo, porque claro, había tantas jugadoras hábiles en ataque que aprovechaban su individualidad. Entonces dije, bueno, si todo esto, lo que me dice Huguito, si todo esto colectivo de defensa y medios se construye en ataque, no lo pueden parar este equipo. Y ahí empezamos un camino de muchas asociaciones de ataque y terminó siendo un festival sin perder la individualidad. O sea que a partir de ahí era lo colectivo a servicio de lo individual. Y lo individual, ¿sí? Hacía, eh, hacía lo individual potenciaba también lo colectivo, porque esas jugadoras amagaban pasar y eludían, o amagaban eludir y pasaban. Entonces, eso fue la crítica, es muy importante como sea. Después vamos a hablar de otras críticas que fueron diferentes. Y lo de los cedros, que eso que había dicho que al principio fui aprendiendo, me llevó años, ¿eh? Porque también cuando vos naces en un club que tiene una historia maravillosa y que te guía un estilo de juego, ahí aprendí, ya un poquito más de grande, no tan grande, que lo peor que le puede pasar a un entrenador que lo distingan con un estilo de juego. ¿Por qué? Porque saben cómo jugarte. Entonces ahí fui aprendiendo, cuando dicen, no, los equipos de Cachito y su cuerpo técnico, ¿no? Por supuesto, juegan de determinada manera, estás perdido. Lo mejor que puede pasar, ¿y cómo juegan los equipos de Cachito? No sé, a veces juegan de una forma, a veces juegan de otra. Lo que sí seguro es que en cada partido van a tener algo nuevo para aportar. Van a estar preocupados por crecer técnicamente, tácticamente, físicamente, mentalmente, relacionalmente, pero pueden jugar 4-4-2, 3-4-3, pueden presionar, pueden hacer full press, pueden presionar en 50 metros, pueden defenderse todo el partido, pueden atacarte todo el partido, pueden hacer un pase, pueden hacer 50. Cuando lográs eso y dejás de lado un estilo, porque creo que los estilos te limitan. Lo que no te limita es los valores con que vos generás los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuáles son los valores? Todos los días estar en una situación de incomodidad de aprendizaje que te permita, ¿sí? Descubrir algo más. Equipos que crecen, si es un estilo, entrenar para crecer. Ahora, si es un estilo de juego, y ahí no me gusta tanto porque te limita. Lo que pasa es que entiendo de que un estilo de juego, si vos proponés, imponés, aplicás un estilo de juego, ahí estás hablando del técnico. Y cuando empezás a diseñar un estilo de juego diferente, empezás a mirar a las jugadoras, a los potenciales, a las debilidades de tu jugador, a tu equipo, al contexto, al club, a la historia. Entonces, Cachito, se me viene Bilardo y Menotti. No estamos criticando, ojo, no estamos criticando a Bilardo y a Menotti, pero digo, está claro cómo juega Bilardo y cómo juega Menotti. Y quizás
en ese momento y en esa época era positivo y se encontraban los resultados trabajando siempre de la misma manera e imponiendo lo que un técnico hace con diferentes jugadores. Pero hoy creo que ha cambiado muchísimo el deporte. La vida, la información ya es tan grande que ya no sorprende y es el entrenador el que debe adaptarse a todo esto que decíamos para sacar lo mejor de este equipo. No para poner, sino para sacar. ¿No es cierto? Totalmente. Ese es el punto de aprendizaje, ¿no? Claro, y para eso es Mm, fundamental, volvemos al feedback y la mm, crítica. ¿Cuán importante es la crítica para que el entrenador escuche? Hoy una habilidad fundamental del entrenador es la escucha, es poder sí, escuchar qué es lo que este club, qué es lo que esta historia, qué es lo que esta entrenadora, qué es lo que esta jugadora, qué es lo que este equipo me quiere decir y puedo sacar. Entonces, para eso es tan importante tener los espacios, y ahí voy a mi trabajo, que es lo que amo, y al coaching en sí, es generar los espacios de conversación y de escucha y de feedback, porque también hay otra, vos hablabas de la crítica destructiva, la crítica con mala intención. Es genial recibir la crítica y poder recibir toda crítica, hasta la que tiene mala intención, para sacarle algo positivo, es genial. Requiere un entrenamiento que yo, abocado a eso, todavía me cuesta. Pero digo, qué importante es generar el espacio y el contexto para que la crítica se pueda entregar y que sea positiva, ¿no? sí. Eh, claro, porque la crítica, cuando... a ver, la crítica, llamemos a crítica una conversación, eh, no sé si complejo, delicada, cuando alguien le tiene que decir algo a otra persona que observa, no sé, que observa o que no está haciendo bien o que no le está dando resultados y sigue por el mismo camino, eh, es una conversación un poco difícil. Entonces, hay que texto, hay que ver si la otra persona le está necesitando. Si en ese momento te da algún indicio de para poder entrar. Segundo, tiene que tener, la otra persona tiene que sentir que vos sos hincha del otro, sos hincha del que vas a criticar, porque, porque lo que querés es, es darle un aporte de observación diferente y también diciéndole que, que simplemente él es una interpretación, una observación, no quiere decir que sea real. Ahí- Cuando se genera ese... sí, Yo decime. tengo un ejercicio que lo hago con los equipos. Cuando ya generamos contexto e intimidad suficiente, se dan que lo hago con los equipos deportivos, inclusive también lo he hecho con empresas, que es la conversación del feedback. Y simplemente es lingüística y lo tengo anotado y se debe decir así, por lo menos al principio, cuando empezamos a aprender esto del feedback. Y es, Cachito, tengo una opinión para hacerte que puede serte de valor. ¿Es un buen momento para dártela? Excelente, Así. Y vos me excelente. decís sí o no. Tranquilamente podés decir que no y se acabó ahí. No es que yo te digo, che, Cachito, pero en serio, te escucha porque es algo que te va a servir. No, no, no. No es no y se acabó ahí. Ahora es sí. Fíjate cuando yo te lo digo, tengo algo para regalarte, tengo algo para entregarte, una opinión mía para entregarte que puede serte de valor. ¿Es un buen momento para dártela? Cuando yo digo esa frase, vos abrís los brazos y decís, Sí. tirame con de todo. Decime, no, Cachito, la verdad que diste asco en el último partido, no me gustó para nada. Y vos lo recibís como porque sabés que la intención es, ¿no? Entonces, pero fíjate con eso, lingüísticamente ese ejercicio, cómo hay una apertura muy grande en el aprendizaje, ¿no? Notable. Es fantástico lo que estás expresando, Maxi, y, y abre con puertas. Eh, También pasa que un aporte, es decir, después podés tirar, hacer un bollito y tirarlo al tacho de basura. No te hagas ningún problema que no me voy a sentir mal. Lo importante también a quien le vas a hacer un aporte, que la otra persona no necesariamente tiene que tomarlo, porque a veces le pasa a la persona, sí, yo di estos 3 aportes y la otra persona hizo lo que quería. Sí, la otra persona tiene que hacer lo que quiere. Eh, lo importante, el regalo que te da la otra persona al recibirlo,
es que lo escuchó. Ahora, Tal si cual. el que va a dar ese aporte pretende que después de ese aporte la otra persona haga todo lo que uno le dice, eso no está bueno. Es un aporte y vos hacés lo que quieras. Eh, y, y a ver, ¿qué tiene cuando esos aportes son de la manera que has expresado? Se arma una conversación y tenés ganas de quedarte conversando y decís, a ver, contame más, Maxi, esto que viste, porque a mí me pasa esto. Y a ver, decime algo más que vos veas. Entonces vos empezaste por decirme algo chiquitito y terminó con algo Claro. espectacular. Mm. ¿Cuál es el problema cuando empezás con crítica y sin ese cuidado? Que vos no puedo escuchar la crítica que me haces. Quizás en ese momento hasta me puedo defender. Y vos no te vas a enterar si después me fui a mi casa y lo tomé o no, y nos perdimos ese espacio de conversación y de generar una relación que puede ser de aportes permanentes. Mm. Eso es criticar por criticar, que es lo que pasa muchas veces cuando escuchamos a través de Sí. la televisión, cuando se critica mansalva a jugadores, entrenadores o procesos que si la pelota pegó en el palo y no entró, está Sí. preparada la crítica. Eso es un tipo de crítica que a mí me gusta escucharla. A mí una vez, en una crítica que salió en 3 en línea, nunca me había pasado, mientras entrenaba a las Leonas, aparecer en el semáforo de Clarín. Mm. Y aparecí en el semáforo rojo, porque el equipo había perdido 3 partidos seguidos. Y me acuerdo que traté de encontrar el periodista del semáforo rojo y, y con una bronca tremenda, y la Pelearse por persona, no tener razón. sí, y la persona me dice, Cachito, ¿y cuándo apareciste en el semáforo verde? Claro. ¿Dijiste algo? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? Y cuando aparecen otras personas, no, eso no me lo dijo él, pero cuando me dijo eso, yo empecé a pensar, claro, y yo leía los semáforos rojos, amarillo y verde, y nunca lo llamé Claro. al periodista para decirle, tal persona, tal ser humano, colega de la vida, de cualquier profesión, ¿por qué lo pusiste en el semáforo rojo o amarillo? Y ahí, en ese momento, quizás eh, eso, la otra persona no se enteró, Ujú. de- pero para mí me cambió todo, porque dije, ¿cómo es el tema de la crítica? Y también me ayudó cuando alguien me criticaba y no me gustaba, ¿sí? Eh, lo que hablamos, ¿no? Mm. Quizá no voy Sí, a sí. tener ese relacionamiento, pero sí, él no se va a enterar de que me enseñó mucho. ¿Y por qué no se va a enterar? Porque no tuvo la intención Claro, de enseñarme. noble de ayudarme. Entonces, quizás no tenga el privilegio de saber que me ayudó. En cambio, cuando uno ayuda de otra manera, tenés el privilegio inmediato. Eso es lo lindo de no criticar con nobleza. La palabra no es crítica, sino darle un aporte con nobleza. Y que Claro. ese aporte tenga crítica, ¿no? Por supuesto. Y que detrás, porque me traes al ejercicio del feedback, y es después de que vos me das tu aporte, tu regalo, tu crítica, aunque sea la más despiadada, es decir, ok, Cachito, puedo ver lo que me decís. No es ni verdadero ni falso, pero me interesaría saber qué es lo que vos observaste para decirme esto. Entonces ahí te vuelvo Sí, con la pelota, a vos, Cachito, sí. me hiciste la crítica, así, ¿qué es lo que vos observaste para decirme esto? Entonces te devuelvo la pelota para que vos me des aún más para que yo tome. ¿Sí? Y al final de todo el ejercicio es, Cachito, ok, gracias por todo lo que me dijiste. ¿Qué me recomendás vos para yo mejorar en esto que vos me decís que me falta? Y ahí te vuelvo a tirar la pelota y vuelvo a tomar. Entonces salió de una crítica que parecía destructiva o que me podía llegar a hacer mal, le saco el jugo y le vuelvo a sacar el jugo, le vuelvo a sacar el jugo y te vuelvo a sacar el jugo. Ok, Cachito, ¿me vas a dar una crítica? Hacete responsable y tirame lo que venís atrás para que yo lo tome, ¿no? Me Excelente, trajiste ese ejercicio que a mí siempre me trae excelente. Sí, buenísimos resultados y me encanta. bien. Pero te quiero volver a esos momentos y quizá un poquito más atrás, porque vos fuiste volante central antes de ser entrenador. ¿Qué crees que ese volante central pudo aprender y que le podés agradecer, y menos mal que tuviste esa posición, que hoy le sacás el jugo como entrenador? Bueno, yo agradezco a la vida haber jugado de volante central. Le saqué todo.
todo. Eh, a ver, primero yo empecé jugando de delantero y, y hacía goles, ¿eh? En categorías sub-12 hasta sub-14. Y me acuerdo que nos fue a ver a uno de los partidos Marcelo Garrafo. Marcelo Garrafo era en ese entonces el capitán del seleccionado, era el mejor jugador de Ciudad, ¿sí? Y era el señor hockey. Hablar de hockey era hablar de Marcelo Garrafo. Y me acuerdo que él nos vino a ver, jugaba en primera, y cuando terminó el partido nos saludó a cada uno de nosotros y, y- y se quedó charlando. Y me acuerdo que me felicitó y tuvimos una charlita muy linda, muy humana, y al año siguiente empezó a ser entrenador, él, de nuestro equipo cuando subimos de categoría. Y no sabés la felicidad que teníamos todos. Y lo primero que hizo él es cambiarme de puesto, de delantero a volante central. Yo estaba en el seleccionado juvenil de Buenos Aires, en ese entonces de delantero. Y esto lo traigo a colación porque van a ver qué va a pasar. Y él agarra y me empieza a poner volante central. Y digo, ¿por qué me vas a poner de volante central, Marcelo? Y porque vos, cachito, de delantero no tenés cambio de ritmo. Pero si yo soy veloz, en verdad no era muy veloz, yo creía que era veloz, pero lo más importante es que él me explicó el cambio de ritmo. Una cosa es tener velocidad y otra cosa es tener cambio de ritmo. Y, y para ser delantero era muy importante. Y otra de las cosas que me dijo, vos no tenés instinto asesino, vos tenés instinto colectivo. Y, y vos sos delantero, pero constantemente estás preocupado por lo que pasa en el juego. Entonces no sos delantero. Confía en mí. Y ahí empecé a ser volante central. Y jugué en el equipo de volante central y estaba feliz. Pero llegó la convocatoria para el seleccionado de Buenos Aires. Y cuando fui a jugar de volante central, me encontré con un montón de jugadores de otros clubes que eran muy altos. Algunos hasta tenían barba. Y, y yo de volante central todavía era muy chico y me faltaba recorrido. Y quedé afuera. Quedé afuera y no fui al argentino a jugar, quedé afuera de la lista. Y volví y le dije de todo a Marcelo. "Oh, por tu culpa, yo quedé afuera porque cuando era delantero quedaba". Y me acuerdo que Marcelo me tomó del brazo y me dijo, Cachito, eh, todas estas personas que vos viste que hoy quedaron, algunas van a seguir en el seleccionado, pero otras no. Lo que te aseguro que vos vas a jugar muchos años en el seleccionado de volante central. Y quizás vos jugabas ahora de delantero, pero cuando tengas 18 años no ibas a estar más, no ibas a tener ninguna posibilidad de jugar en el seleccionado. Y de volante central va a ser un proceso un poquito más largo, pero vos vas a jugar muchos años. Bueno, eso ocurrió. ¿Y qué me enseñó el volante central? Primero, a jugar con mi naturaleza. A mí me gustaba ser un organizador de juego. Eh, era, era un entrenador dentro de la cancha, era un hincha pelota. Me la pasaba hablando, organizando. Eh, el, el- el volante central eh, desarrolló algo que era natural. Yo tenía espíritu colectivo en la vida. Yo quería ser una persona que contribuya al universo colectivo. Y jugar de volante central me ayudó a eso. A mí me gustaba defender valores esenciales de la vida. Y de volante central, el volante central defiende. Eh, Me gustaba generar puentes de relacionamiento y el volante central eh, está constantemente generando puentes entre la defensa y el ataque. El volante central es relevo, es saber en algún momento cuál es mi función, más allá de que sea entrenador, gerente, y si tengo que en ese momento hacer relevo para limpiar los cuartos, para quedarme en defensa porque mi equipo, los jugadores más talentosos están atacando y yo quedarme previniendo contragolpe o ayudando en ataque y en
empujando al equipo para que llegue. Bueno, y me di cuenta que ser volante central tenía que ver con, con- con los aspectos que notaba que estaban en mi naturaleza Tal esencial cual. para jugar el partido de la vida. Ujú. Y me enseñó también el volante central, es que yo no era un volante central alto, grandote, a no jugar, eh, a evitar, jugaba a la escondida yo. En vez de recibir en el medio, ahí donde todos te comen, yo aprendí a ser un volante central y eso me ayudó muchísimo Marcelo Garrafo y Luis Ciancia, mis dos entrenadores de club y de selección, a ser un volante central que no se quede en el medio en el juego de posesión, que se desplace a los laterales, constantemente esté rompiendo estructuras para que no tengan posibilidad de jugarme duelos, porque si a mí me jugaban duelos, las personas eran más potentes que yo, más grandotas, me iban a anticipar. Entonces yo jugaba a encontrar lugarcitos en la cancha donde puedo encontrar un espacio para recibir y una vez que recibía, inmediatamente activar el juego con mis compañeros. Hacer un volante central que se escondía de la posibilidad de pérdida para recibir la pelota en lugares sanos del campo y a partir de ahí jugar rápido, a dos toques y tomar decisiones rápidas. Un volante central me enseñó a tomar decisiones, cuándo tomar riesgos, cuándo no tomar riesgos, cuándo hacer pases importantes, cuándo hacer pases tontos, cuándo moverme para no recibir y que reciban mis compañeros. Me enseñó todo y me sigue enseñando el volante central. Y a ver, y quiero seguir siendo volante central toda mi vida, aunque sea de quinto suplente. Hace que vos estabas jugando de delantero y eras volante central. Y para eso tuviste que escucharlo a Marcelo Garrafo. Sí, Y mira, lo conecto con lo que hablábamos al principio, de esto de no imponer, sino mirar y escuchar a tus entrenados. Y es lo que hizo Marcelo. Porque él no te exigía a vos como delantero que hagas goles. Él empezó a escuchar, che, Sergio, ¿es delantero? ¿O su ser y su estar siendo lo deberían poner en otra situación? Y abrió la conversación y te puso de volante central. Me nombraste Marcelo Garrafo, Luis Ciencia, y en la conversación anterior me nombraste a Pedro Chamorro. sí. Y este podcast se llama Aprendiz del Deporte. Y para ser un aprendiz, declaro maestros. Y vos ya te he escuchado nombrar los maestros varias veces. Te invito a que me digas, no que te enseñaron, sino que aprendiste de cada uno de ellos. Una cosa de cada uno. ¿Qué es lo que hoy tiene Cachito que se llevó de cada uno? Así como te hice esta pregunta de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de ellos tres. Bueno, Pedro Chamorro, aprendí la amorosidad. Pedro Chamorro era un ser de amor. Eh, recibía a cada, a cada chico, nosotros éramos muy chiquitos y iniciábamos en un deporte que era muy poco conocido, y él regalaba amor, te recibía con un chupetín y no era un chupetín en sí. Imagínate que te reciban con un chupetín con caramelos y que él no te dé caramelos. El chupetín y los caramelos era todo el contexto fantástico que él generaba cuando vos entrabas. Las personas que ya estaban en el equipo armaban una fiesta para el que llegaba. Y él tenía creatividad. Me acuerdo que creatividad humana. Sus entrenamientos eran creativos humanamente. No llamémoslo de lo creativo, de lo técnico, táctico, no, era creatividad humana. Él generaba un contexto humano, generaba familia. ¿Sí? Por eso hoy tenemos un grupo WhatsApp con los chicos de ciudad de todas las categorías y él es el gran maestro. Él es el que nos une a todos y está en España en este momento. Y cada vez que él vuelve, una vez al año, nos reúne a todos. Él es unión, ¿sí? Bueno, es fantástico. Eh, Marcelo Garrafo, eh, olimpismo, búsqueda de la excelencia. Eh,
eh, eh, mm, sueño grande, eh, desarrollo técnico, eh, me enseñó a que él era un crack como jugador, pero era mucho más crack en el observador de las potencialidades de las personas. Él me enseñó el camino para aprovechar de los equipos sus potencialidades. Eh, a cada persona le encontraba el lugar Mm. deportivo, o sea, lo, 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 lo- lo hacía conectar con sus capacidades. Eh, y el aprendizaje que tuve con Marcelo el- era un curioso permanente. Y aparte tenía una capacidad de, de síntesis, una capacidad estratégica. Eh, y la diferencia, de él aprendí la diferencia entre la táctica y la estrategia. Mm. Él me enseñó a ver el para qué. La táctica es el cómo. La estrategia tiene que ver con el qué queremos hacer y para qué. Eh, y bueno, y Marcelo, el aprendizaje que tuve de él fue ahí nace mi ser entrenador con Marcelo. Eh, eh, Marcelo es un maestro y hoy es un amigo entrañable. Y él me regaló su amistad cuando yo todavía era muy chiquito y había mucha diferencia de edad. Luisito Ciancia. Luisito Ciancia, mi segundo padre de la vida. La persona que tuvo confianza en mí como jugador, porque Marcelo desarrolló formó a ese jugador. Lo que pasa es que después iba a un lugar que era el seleccionado, y en el seleccionado estaban los mejores. Y, y yo te aseguro que si no hubiese estado Luis en el seleccionado, no hubiese jugado en el seleccionado. ¿Por qué? Porque, porque Luis vio en mí, a él le gustaba la inteligencia y le Mm. gustaba el coraje, la valentía. Y él me enseñó me dio la confianza de decir, Cachito, vos sos coraje, vos sos inteligencia y sos coraje, valentía. Lo que no sos un habilidoso. Yo quería ser un habilidoso y tenía habilidad, pero todo el día practicaba todo, pero mi habilidad estaba en el cerebro, no en las manos. Y también me enseñó a no jugar, a no querer jugar importante, porque yo me quería destacar, pensaba que para estar en el seleccionado tenía que hacer pases importantes, pase gol, eludir a 3 jugadores. Y él me enseñó a decir, jugá con tu inteligencia, jugá con tu espíritu, con esa defensa. Yo tenía un espíritu para defender muy Mm. grande, y jugá con tu valentía en los partidos importantes. Pasaba que en los partidos importantes yo era importante, y en los partidos que eran más normales yo era un desastre porque quería destacarme Claro, claro. y hacía cagadas. Y él me decía, Cacho, vos en ese aspecto sos un tronco y no quieras ser un crack en eso. Y en el otro, vos sos crack. Entonces, no quieras ser un crack estúpido. ¿No? Y me enseñó, Marcelo me enseñó a conectarme, Marcelo Garrafo, con, con mi ADN, con, con mis potencialidades. Y Luis a ser inteligente con mis virtudes y a saber disimular y erradicar mis defectos en el juego con el oponente. Mm. Y es más, fue muy claro, cuando vos te pongas bobo y pierdas confianza, entonces
quieras destacarte para el afuera, vos vas a quedar afuera del seleccionado. Cuando vos pases desapercibido para el afuera, pero no para el equipo, vos vas a estar en el seleccionado. Vos vas a ser un jugador que siempre va a estar entre el número 12 y el 20. Cuando estés tonto, vas a quedar afuera. Tonto en el sentido Sí, sí, de sí, no sí, aprovechar, caprichoso. por favor, caprichoso, que se Sí, entienda bien la sí, palabra. sí, sí, sí. Y me ha tocado con él quedar afuera y adentro. Y fíjense que teniendo claro cuál era el camino, muchas veces crucé la vereda. ¿Y por qué cruzaba la vereda? Porque también es duro cuando vos vas haciendo todo lo que tenés que hacer Y no se te ve. y nadie lo ve, y no se ve. Y eso también uno aprende a luchar como deportista. Y, y no tenés que esperar. Es como cuando algo das y estás esperando que te Sí, vuelva. sí. Lo importante es dar, contribuir y tener claro para qué estás. Pero lleva su tiempo. Mm. Y Luis me enseñó ese camino. Y sobre todo, también me enseñó a creer en mí. Cuando él me elige como técnico de selección de las Leonas, en ese momento selección femenina, yo tenía 31 años y mis virtudes tenían que ver con lo humano, con la pasión, con esa inte- quizás inteligencia, atreverse a una inteligencia de romper estructuras, ir contracorriente, no caprichosamente, permitir ir a Mm. un espacio de aprendizaje, no sé cómo Sin saber llamarlo, pero cómo, de claro. incertidumbre. Sí, exacto. Y él eh, a los, me enseñó que él supo luchar por lo que creía. Él tuvo que luchar mucho para que me acepten como entrenador de selección. Entonces me enseñó a luchar por sus convicciones. Y tenía miedos, ¿eh? Porque él tenía confianza en mí, pero también era una apuesta muy dura. Sí. Me enseñó a armar equipos. Él me rodeó de un equipo de trabajo complementario y superior en experiencia a Cacho y en ese momento de capacidades también. Mm. ¿Para qué? Para que ese cuerpo técnico me ayude a sacar capacidades. Tal Él cual. me enseñó a trabajar en equipo. Y lo mismo Marcelo. Son dos personas que me enseñaron, Marcelo Garrafo, a trabajar en equipo. Y él fue mi segundo padre de la vida porque él quiso muchísimo a papá y a mamá. Después, cuando falleció mi papá, él me acompañó como un padre y también fue un padre en todo momento de mi vida, estando en el seleccionado o ya habiendo terminado, fue un padre y también un amigo. Eh, Luis es el que te deja fuera de la selección cuando Marcelo te cambia de posición. no, eso Ah, fue en los seleccionados menores. ah, Luis me lleva al seleccionado y mucho tiene que ver, eh, eso fue cuando era un poco más chico y cuando yo ya tengo más edad, Marcelo le habla a Luis de mí. mirá. Y le habla también al técnico que estaba en ese momento en el sub-21, una persona que aprecio muchísimo, que se llama Daniel Portugués, que influyó mucho en el crecimiento de todos los que fuimos después jugadores de selección. Él creó las escuelas formativas y, y Luis ya fue entrenador mío en el seleccionado mayor. Igual te escuché que Luis te ha dejado afuera más de una vez y a otros entrenadores te han dejado afuera de la selección más de una vez y has tenido derrotas más de una vez y hablamos de el aprender, nombraste el aprender con H. Hoy justamente hice un reel, Me una encantó, ¿te gustó? ¿Lo viste? me encantó. Me vino a la cabeza esta mañana la diferencia entre, o sea, no es que no la había visto, pero era explicar un poco esto de el aprender con H y cuán importante es para el deportista. ¿Y cuánto te pasó a vos también durante tu carrera? Y traigo una frase de Nadal que dice, no disfrutamos de las victorias sin las derrotas. Si no tenemos Sí. derrotas no podemos disfrutar de las victorias. Y digo, ¿cómo se hace para explicarle a un entrenado, en el caso tuyo, a un deportista, cuando está en ese lugar? Y quizás nos está escuchando alguien que está en ese lugar, que está
que lo acaban de no convocar al partido que viene, que está lesionado, que no le tocó estar convocado en la selección. ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces vos para que ese jugador entienda, o por lo menos yo lo hago desde el coaching, que eso también es parte de la carrera y es un aprendizaje que de la única manera que se hace es pasándolo? ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo y, y me encantó el, cómo hoy vos hiciste la distinción entre aprender con H y sin H. No se lo pierdan, que está buenísimo, todos los que están escuchando. Y a ver, ¿cómo hago? Arroba De Maxi todas las Cabane. Arroba Maxi Cabane, digo, para que entren Claro, y lo puedan sí, ver. sí, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Lo hago de todas las maneras posibles y eso no es algo que se encuentre una manera y Claro, ya está. claro. Eh, y lo voy a seguir haciendo y a veces en- encontrás diferentes resultados y te voy a contar algo que intento. Primero, cuando te pasan esas cosas, parece que te ocurrieron por primera vez. Mm. Entonces, y es que nunca me había pasado de quedar afuera de una lista. Eh, nunca me había pasado que me digan que no cuando me declaré a alguien. Nunca me había pasado que alguien me desprecie. Fue terrible. Es que esto que me pasó después de 3 años de entrenar y que quede afuera de la lista y que haya perdido el tiempo, bueno, ocurre todo eso, ¿no? Entonces, lo primero, a ver, he encontrado que lo primero que conviene hacer es hablemos de esto. Mm. Hablemos. Contame. Bueno, y tratar de escucharlo un poco más hasta llegar al punto de, hasta el punto de que esa situación te destruye. Por ejemplo, quedé afuera del campeonato argentino. Jugaba de volante, jugaba antes delantero, me pasaron de volante y mi creencia es que como ahora juego de volante, quedé afuera. Mm. Empezamos a hablar de eso. Lo primero, tengo bronca con quién, con Marcelo, Marcelo, porque la razón por la cual quedé afuera es culpa porque de me él. cambiaron, claro, porque Encima. uno necesita una explicación. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué trato? De que pueda contar todas las explicaciones. Ah. Segundo, ¿y qué más? Y ahora voy a casa y mamá está esperando nerviosa, papá, mis hermanos, a ver si quedé o no quedé. Me está pasando por el cuerpo esto, Sí, porque sí, me sí, 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 pasó. sí, 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 sí. Eh, eh, me, me- Me está me pasando está a mí tomando la también. emoción porque. Y es decirle a mamá que quedé afuera. ¿Y, ¿Y qué pasa si mamá te va a abrazar? Pero mamá, el dolor que va a tener mamá, porque uno dice, no solo tu dolor, sino el dolor que uno imagina de Las mamá. expectativas que rompí. Las expectativas, claro. Después presentarme al club y, y llegan y hay dos que quedamos y dos que no. Y llegar al club y decir, sos el que no quedaste, o Claro. también sos el que evita que todos festejen, porque al no haber quedado, no se anima a nadie a festejar y hay un Tal silencio. cual. Entonces sos el que, el Rompe la que fiesta. rompe la fiesta. Después, también, y quizás, y decís, bueno, y yo no valgo. Mm. Eh, y ahí, y mucho más. Mucho más. Imagínate después si No podés, debería haber empezado con esto. Debería haber claro, todos los deberías. todo eso. Si en ese momento nos damos el tiempo para poder conversar con la persona, todo eso que nos pasa, que nos está pasando adentro, empieza primero un momento maravilloso, que esa persona pudo sacar todo afuera. Sí, sí. Y a partir de ahí, empezar a conversar. No es bueno decir cosas de cliché. Va a haber No. otra oportunidad, va a haber Esa otra. es la que dice mamá. Esa es la que dice mamá. Claro, No es la que decimos los coaches, los entrenadores que queremos lo mejor de vos. sí. Entonces, bueno, cuando viene eso, después que vino todo eso, y bueno,
primero lo que trato es, bueno, mastiquemos todas las emociones que tengamos, la bronca, la angustia, bueno, mastiquémosla. Y la vamos a tener que masticar. Y eso va a estar en este momento. Y es lógico. A ver, y ahí trato de que entre los dos veamos todas las veces que nos pasó y tuvimos que masticar esto. Y la que nos va a Y, hay, pasar, Cachito. y que nos Y va, la que y que nos nos va va a a pasar. pasar. Que es para eso el aprender de esta etapa. Es para lo que viene. Porque Sí, esto me surgió de una conversación que tuve ayer con un futbolista que juega en España, que está lesionado. Y ya a esta altura debería haber estado bien y debería ser titular y debería. Entonces, cuando después que pasamos por todo esto que vos decís, que es el de ponerlo en palabras y de expresarlo, a mí me surgió la pregunta, ¿quién te dijo que ya deberías? ¿Quién te dijo que esto no te iba a pasar? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Entonces empezar a buscarle el eso de que renegar con el pasado, que esto no me debería haber pasado nunca. ¿Por qué no? ¿Quién te dijo esto? ¿Quién te dijo que no? Entonces empezás ahí a cuestionar y a encontrar el aprendizaje y el aceptar, que es el primer paso, la aceptación para la ambición. El resentimiento es decir, esto no debería, me lleva a la resignación de que esto no sirve, ¿para qué? Ahora, cuando yo acepto lo que pasó y digo, es cierto, a mí nadie me dijo que no me iba a pasar, nadie me dijo yo a esta altura ya no debería estar lesionado o me deberían haber convocado, nadie me lo dijo, yo lo creí, era una creencia mía, ok, lo acepto, esto no es así, ¿qué voy a hacer con eso? Y miro para adelante de otra manera, porque además, gracias a esto, hoy tengo un callo que antes no tenía. Y para lo que sí. va a venir, eso es aprendizaje. Cuando el callo está, no cuando está acá arriba, no cuando está en la cabeza, no cuando me contaron lo que iba a pasar, sino cuando lo viví, ¿no? Es, eh, bueno, lo has puesto en palabras y has hecho las distinciones, Maxi, y esto está buenísimo en ese juego de equipo. A ver, esto es como, hay un proceso de, siempre me decían que el valor de la perseverancia era muy importante. Y yo escuchaba perseverar, perseverar, perseverar. De acá. Y claro, pero en un momento, ¿cuándo vos valorás la perseverancia? Cuando alguna vez, después de tanto perseverar, ocurrió. Claro. Y el problema, que cuando vamos, acá tenemos el presente que no es el que queremos y el futuro que todavía no está. Entonces, uno dice perseverar, perseverar, pero ¿qué es? Me parece importante traer algo a esa persona que lo conecte, que después que perseveró, lo logró. Sí. Y que después que transitó todo este tipo de emociones y que formó estos callos lo ayudaron a ese estar siendo que hoy es. Entonces ahí me gusta preguntarle, bueno, vamos a jugar en algo. Eh, y lo saco de ese contexto. Claro. Y empiezo a ver situaciones, hasta empiezo a contar situaciones donde le haya pasado esto. Sí. Entonces puede pasar en algún momento desde cuando fue un baile y le fue bien o mal, Sí. desde cuando estuvo con una persona y al principio eh, eh, mm, le decían que no y después le dijeron que sí, cuando presentó un currículum 10 veces hasta que uno dejó de cajonearlo y te llamó, alguna persona o algún entrenador que le haya pasado que no confiaba al principio en él y después se revirtió. Entonces empezar a hablar de eso. Y a partir de ahí encontrar algo que la persona diga, me pasó esto, 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 Claro. y después de este proceso, primero no lo abandoné. Segundo, lo acepté, lo transité, me pasó de todo y pude llegar a concretar o ser feliz o a disfrutar el camino. Cuando encontramos eso, ahí podemos entender que es la perseverancia. ¿Por Y qué? Porque ahí encontraste, es porque la perseverancia era una palabra, hasta sí, que vos no viste lo todo ese viviste, proceso. pero no Me lo ibas a decir, aprendiste, me hasta que no ibas a lo decir algo ahí. aprendiste. No, y que Claro, ahí esa perseverancia
a mi modo de verlo, se transforma en confianza, mirando al Sí, futuro. sí, Esa perseverancia de superar los obstáculos que yo no debería haber sufrido, pero lo logré, es decir, ok, si yo logré eso, ¿cómo me paro hacia adelante? mm, Entonces, lo que estamos haciendo en el transcurso de superar obstáculos y llorar, y está bien llorar y sufrir y todo lo que sea, hasta que llegue, estamos generando confianza hacia el futuro. Lo mismo se invierte cuando abandonamos, cuando nos quedamos a mitad de camino. Eso se transforma en desconfianza, es decir, si yo lo intenté y no lo logré. Entonces, cómo salir de ahí es otro trabajo y otro tránsito, ¿no? Pero me parece que eso es resiliencia que se transforma en confianza. Y cuán importante es para un deportista, hablando de deporte, y para la vida, la resiliencia y la confianza para lograr lo que quieras lograr, ¿no? Y se me venía a la cabeza también un ejemplo que he trabajado con vendedores, y en los vendedores hay una regla que es, de cada 10 presentaciones, uno te dice que sí. Entonces, mientras más no recibas, más cerca del sí estás. sí, Entonces, con cada no, festejá, porque estás más cerca del sí. Ahora, sí, ¿qué pasa si la primera presentación te dijeron que sí? Ponete triste porque vienen 9 no atrás. sí. En la vida del deportista lo mismo. Es no, 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 no. Entonces festejá cuando te cueste, porque estás creando el deportista que se necesita para lograr, si es encima el premio tan grande que el que buscas. Entonces, eso también hablaba ayer con el deportista. Digo, si el premio que buscas es muy grande, ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Mm, Buscate algo más simple. Ahora, si el sí. premio es muy grande, el camino va a ser difícil. Sí, Maxi, bueno, me encanta y a ver, el tema es que muchas veces pasa a decir, y no hay otro mundial. Mm, Eh, Porque muchas veces dicen, sí, en la vida siempre hay revanchas, y no hay revanchas en la vida. No hay revanchas, porque el partido, no hay revancha esta charla. Esta es otra charla, tal cual. ¿sí? No hay revancha en ninguna situación de la vida. En la vida hay nuevos desafíos, pero no hay revancha. Ahora, y a veces no hay otro mundial. No, no hay ese mundial. Ese mundial que no jugaste, puede haber otros mundiales o no, Tal pero este cual. mundial ya no va a estar más. Aceptalo. Entonces, pero, ¿qué es? Creo que ¿cuál es lo importante? Habíamos hablado que lo importante es que no dejemos de jugar, Sí, ¿no? ¿Te sí, acordás? sí. ¿Cómo hacer? La trampa no era para hacerle trampa y ganarle al otro. La trampa más grande es hacerle trampa a la cáscara de la frustración, de la derrota, Mm, es hacerle trampa porque el fracaso, el éxito, eh, son tramposos. sí. Entonces hay que generarle una trampa más grande a esos tramposos, pero una trampa auténtica. O sea, ¿cuál es la trampa al tramposo? Decirle la verdad. El éxito piensa que solo valen los que siempre tienen éxito. Es un tramposo el concepto de éxito, es tramposo. Solo sos si lo lográs, solo valés si lo lográs. Entonces, a ese tramposo, ¿sí? Hay que tenderle una trampa de autenticidad. ¿Qué te va a pasar en la vida? Todo esto te van a pasar, no, sí, te vas a ver entrenado como nunca y quizás te lesionaste en el último entrenamiento, o el entrenador o el entrenador eligió a otro, te va a pasar que vos le entregaste todo el amor a otra persona y la otra persona va a decir, no, porque me gusta más Cachito. el otro o la Cachoto. otra. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que no abandones el juego. Eh, Y creo que la auténtica trampa a la trampa del falso éxito de la vida es no dejar de jugar, no dejar de ir a tu casa y decirle, mamá, yo sé que vas a estar triste porque pensás que yo estoy triste y pensás que me voy a caer. Estoy triste, pero no voy a dejar de jugar. Y no voy a ir al mundial, pero
ahora cuando salga a la calle tengo un mundial con las personas que me encuentre. Tengo un mundial al lugar que voy a ir de trabajo. Tengo un mundial con mis amigos de la cuadra y quiero divertirme. Tengo un mundial con el asado. Y también, si no hay otro mundial, lo voy a inventar. Porque los mundiales están para generarnos vida. Me encantaría estar en ese mundial, pero voy a inventar mis propios mundiales. Entonces, ¿qué es la trampa a la derrota? Es que la derrota es circunstancial. ¿Sí? Es circunstancial, como las victorias en su punto final son Circunstancial siempre y cuando no deje de jugar. de jugar. Por eso el ganar no es circunstancial, porque una persona ganadora no es la que más gana, sino la que siempre tiene más ganas. Una persona ganadora es la que nada ni nadie le apaga las ganas, que ningún evento le apaga, lo puede entristecer, lo puede voltear en algún momento, pero no le va a apagar las ganas de jugar el juego de la vida que sea. Cachito, ¿podemos seguir hasta las 10 de la noche? ¿Podemos cortar agenda y seguir hasta las 10 de la noche conversando? No, te quiero decir esto para graficarte las ganas y el aprendizaje que yo me estoy llevando, pero Yo también. hay que cerrar y te voy a preguntar si recordás lo que te querías llevar de esta conversación. Bueno, lo que creo que nos ¿Recordás lo que queríamos dijiste al llevar principio? Sí. sí, que bueno, que está el deporte, que esté la experiencia deportiva. Y nos llevamos la experiencia deportiva, pero en primer lugar siempre está el ser que juega el deporte. Queríamos hablar de deporte, pero solo podemos hablar de deporte si hay un ser deportivo. Y solo podemos hablar de un ser deportivo si primero se acepta que hay un ser que antes es muchas más cosas que deportivo. Porque deportivo es el vehículo que pone en marcha tu ser. Porque elegimos el deporte como vehículo. Sí. Ojalá haya muchas vidas para elegir. A mí me encantaría elegir al artista como vehículo de desarrollo del ser, elegir al filósofo, elegir al, a la Son profesión vehículos. que es simplemente son vehículos, que a veces se encuentran con uno o a veces uno lo va a buscar y hace que se encuentren. Porque a veces se encuentran con uno, ¿eh? Uno estaba buscando otra cosa, te encontrás con algo y decís, esto era. Cachito, para cerrar, no sé si la gente sabe, estás formado como coach, has hecho la formación en coaching. ¿Ves en el coaching una herramienta para ayudar a ese ser deportista a que se desarrolle y que no solo, y que tome al vehículo del deporte como un vehículo? ¿Encontrás en el coaching una herramienta importante para tus entrenados, para vos como entrenador? Sí, lo encuentro y me parece que el coaching es muy cercano, tiene, eh, es, eh, el coaching te permite inmediatamente generar conexión con los equipos deportivos, con ese ser deportivo y con ese presente para construir, es partir del presente para construir futuro. ¿Qué me parece? A mí me encanta. Si me decís el ideal, tener un equipo, como hay entrenador y Interdisciplinario. asistente, tener un equipo donde haya un psicólogo, Sí. un coach. Hay veces que el mismo psicólogo es coach, pero me gusta que haya un psicólogo y que haya un coach, porque me gusta que haya, como entrenador y asistentes, me Sí. gusta que haya dos personas en la parte mental que trabajen en equipo. Genial. Es lo Eh, ideal. y me encantaría en un futuro también de tener un pensador, alguien relacionado con la filosofía, y me encanta tener personas relacionadas con la mente y el cuerpo.
¿sí? Sí, Personas que... no hablamos de la meditación, de los ejercicios de Sí, me respiración, que encantaría tener sé que lo personas... utilizás y sé que es una herramienta y tener el especialista en cada caso es como vos decís. Yo soy el que menos sé de todo este equipo, entonces es la mejor manera de armarlo. Me Está súper encantaría. bueno. Y quiero contarte que en River, así muy cortito, hay una persona que se llama Nicolás Rodríguez Álvarez, que nos conocimos cuando yo era alumno, él era profesor y después vino a trabajar conmigo en River. Y ahora, no solo yo ahora he decidido dejar River, Ujú. ¿sí? Eh, he terminado el ciclo con River, y con Nico voy a seguir. Claro. Y a mí Nico me ha ayudado mucho eh, como entrenador, siendo él coach. Ujú. eh, no saben lo que me enseñó, no saben lo que ha trabajado, todas estas cosas Estoy seguro que no te que lo enseñó, lo estuvimos aprendiste. hablando, él ha trabajado conmigo, porque Claro, el entrenador tiene que empoderar a sus equipos, tiene que tal sacarlos de cual. los momentos malos, todo, pero también le pasan cosas. Le pasan cosas, Y tiene que estas hacer. conversaciones que él tiene conmigo, primero me cura a mí, Claro. ¿sí? Para que yo pueda estar sano Obvio. para el equipo. Y me curan, Sí, entre sí, sí, comillas. sí. O sea, curar Trabajo yo. llamamos, Sí. claro, Primero a, trabajo a, yo, no mando a los sí, nenes al psicólogo. No claro. mando a mi hijo al psicólogo. Primero voy yo, veo qué me falta a mí, qué tengo que aprender yo, y de último vamos juntos. Y de última vamos juntos. Y Nico, un crack. Y lo que me he dado cuenta que también a los equipos les lleva un tiempo darse cuenta Mm, del real trabajo del coach, porque muchas veces piensan, bueno, va a venir y me va a motivar, y me va... No, no, no. El mm, coach es todo lo contrario, tal te va a cual. incomodar. A ver, perdónenme la palabrita, lo tenés que putear en Sí, algún sí, sí. momento, y a veces dice, ¿para qué trajeron esta persona si me trajo más problemas? No es que te trajo más problemas. Tocó donde tenía que tocar y que vos tenías bajo la alfombra Tal cual. esos problemas que después salen a la cancha, Mm, y lo pudiste si vos ver. no sos capaz de poder empezar a gestionarlos. Es un trabajo que, que si lo haces bien, que si se da el espacio para el coach, es como terminar piel y hueso de una parte física, como te duele el cuerpo, te duele el espíritu, te duele la neurona Obvio. de la cabeza y Volvemos a lo mismo. Si no eh, duele, no se aprende. claro, Si no lo pasa y por el es, cuerpo eh, y lo que hace el coaching un poco es este dolor, ponerlo como vos hiciste, y creo que hoy hiciste una clase magistral de coaching, de expresarlo, ponerlo en palabras y después cuestionarlo, empezar a buscarle una vuelta. Pero bueno, eso que te duele, ponerlo en palabras, empezar a interpretarlo, ponerlo en el cuerpo y buscarle algo distinto. Pero es un momento de reflexión que es fundamental. es fundamental. Y esa reflexión, yo amo estar en contacto con los psicólogos, con los coaches. Y con el coach, con Nico, es un festín porque trabajamos con el equipo, pero después lo más lindo es, te quedás, claro, el coach tiene una curiosidad, y se atreve a tirarse al vacío, y a mí y me apasiona, me apasiona aprender. A ver, yo he hecho el proceso de coach. Hoy estoy graduado, Ujú. pero yo soy un aprendiz de los coaches. Soy aprendiz constantemente, y de Nico Rodríguez Álvarez soy un aprendiz. Y bueno, y las conversaciones que tenemos son increíbles y no queremos que paren. Por eso me pasa este espacio cuando vos me decías, Cachito, tu tiempo y todo. Como este es el tiempo de la vida. Para mí esto no Claro. es, no me quitas tiempo, no pierdo tiempo, gano tiempo, ¿sí? Gano vida. Y de acá no solo me voy pensando después de esta charla, sino que lo más lindo es que me haces pensar en esta charla, y las cosas que aparecen en esta charla no estaban antes, No, aparecen acá. Y muchas veces me trabo o escucharán los silencios, porque acá no nos ven, acá nos escuchan. Entonces, ¿y qué sí. pasó? Cachito no sabe qué contestar. No, estoy reflexionando, no es que no sé qué. Y claro, sí, no sé qué contestar en este momento porque estoy buscando adentro algo, algo
para pasarlo por el cuerpo, por la mente, para que sea auténtico de este momento. Y Cachito, eso gracias, gracias, gracias. Y me quedo corto siempre contigo, gracias, pero espero que lleguen. Espero que llegue mi abrazo y cuando llegues a Córdoba, en alguno de tus viajes, te lo pueda dar. El cierre te lo dejo a vos, después de estas dos hermosas conversaciones que tuvimos. Te dejo el cierre. bueno, estoy feliz. Y bueno, a veces lo que pasa es que estamos conversando, nos pasan un montón de cosas, pero qué lindo que es también sentir la vibración del que está escuchando, ¿no? Porque nosotros decimos lo que decimos, pero las personas escuchan lo que Escucha la que escuchan. escuchan. Y también hay expectativas, ¿no? En la escucha. Y nosotros no sabemos las expectativas que está teniendo el que escucha, porque seguramente el que está escuchando dice, ¡ay, Cachito, no! Y ahora habla de algo más de esto, ¡uy! Ahora pasaron otro tema y no hablaron. Bueno, pero lo lindo, ¿qué diría de acá? Qué lindo que es escuchar, conversar, relacionarse sin expectativas. Mm. Dejar de lado las expectativas que hay y tomar lo que viene de la vida. Y sí, seguir escuchando lo que quieran escuchar, porque escucharse a sí mismo es maravilloso también. Claro. Eh, Nosotros dos estamos hablando, pero lo más rico que le va a pasar a las personas es lo que escuchen de sí mismos con esta conversación. Tal cual. Gracias, Cachito. Lo digo siempre al principio, que las preguntas que te hago, que le hago a los invitados, es fundamental que se las hagan a sí mismos, que sirvan estas preguntas para que ellos encuentren sus propias respuestas. Lo digo siempre en el copete. Así que bueno, Cachito, gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos veremos en algún otro capítulo por ahí o en alguna otra conversación siempre de aprendizaje con vos. Te quiero. Abrazo gigante. Yo también, Maxi. Abrazo. ¿Hacemos foto? Dale. Sacamos esto. Dale. Es 1, 2 y 3. Genio. Gracias de corazón. Siempre nos pasamos unos minutos de lo que quería. Pero... Olvídate. Sí. Te sacaste vos los auriculares. Todo bien. Te sacaste vos los auriculares. Maxi. Ahora sí, ahora sí. Estaba con esto y no escuchaba. Sí. No, te decía que nos pasamos unos minutos porque no puedo y no me daban ganas de cortar, pero bueno, ya está. Nos pasamos. No, nos pasamos unos minutos, digo, por tu tiempo. Yo te digo, por mí. Tranquilo, tranquilo, Maxi, que yo liberé lo de después. Y bueno, me encantó, Maxi, porque creo que se tocaron cosas lindas de deporte y no dejamos con el ser de lado. siempre. No dejamos el ser de lado. Es el sentido del podcast, así que salió a mi manera de verlo brillante, brillante. Así que bueno, encantó. Cachito, estamos en contacto, lo que necesites ya sabes de cuando esté por Córdoba, con Córdoba nos juntamos para ahí, tomar un fernecito con un asadito. Dale. Y seguir conversando. Te quiero mucho. Abrazo. Chao, chao. Chao. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes y te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com/aprendiz del deporte para elegir otro capítulo que te guste y para conocer el desafío gratuito Entrena tu mente deportiva en 5 días. También allí encontrarás el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr su máximo rendimiento, disfrutando de su vida. Si quieres contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.